El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga: «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. El Evangelio que se nos propone hoy es continuación del Evangelio que escuchamos la semana pasada, cuando vimos a Jesús que de Cafarnaúm, donde se había establecido como centro de operaciones de su misión en Galilea, subió a Nazaret, a su pueblo, a su ciudad. Allí, como era su costumbre, entró en la sinagoga el sábado y leyó la lectura del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar el año de gracia del Señor. Y terminó Jesús con esas palabras: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. La reacción de sus paisanos de Nazaret al oírlo fue, en primer lugar, de aprobación y de admiración por esas palabras de gracia que salían de los labios de Jesús. Sin embargo, es extraño, porque hemos visto en el Evangelio cómo poco después estos mismos que le aprobaban y se admiraban de sus palabras se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo, de Nazaret, de donde él era, y lo llevaron hasta un precipicio de un monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. En Nazaret, Jesús, en medio de su pueblo y de sus convecinos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha pasado tan rápido de esta reacción de aprobación ante sus palabras y al poco esta reacción violenta de querer incluso despeñar a Jesús por ese barranco? Cuando Jesús habló,
El mensaje del profeta Isaías anunciaba la misericordia de Dios, el tiempo de gracia, el tiempo en el que Dios se fijaba en su pueblo, había llegado. Ese tiempo en el que Dios era favorable, la benevolencia de Dios se iba a hacer realidad. Y entonces Jesús dijo, ese tiempo ya ha llegado, porque yo soy la gracia de Dios, yo soy la misericordia de Dios, yo soy la benevolencia de Dios. Ha llegado el tiempo, está aquí, porque soy yo. Los que le oían se llenaron de admiración porque conocían a Jesús. Tantos años entre ellos, trabajando con José en el taller y María, su madre. Y por eso dicen esta frase, este comentario entre ellos, ¿no es este el hijo de José? Muchas veces entendemos esta pregunta como diciendo que sus vecinos, al oírlo hablar de esa manera tan grande y tan importante, esas palabras tan llenas de gracia, se quedaron admirados como diciendo, ¿de dónde saca eso? ¿De dónde le ha venido toda esa sabiduría si no ha ido a ninguna universidad, a ninguna escuela famosa? Si su padre es José y su madre es María, ¿cómo le viene este modo de hablar? ¿De dónde le ha llegado? No es exactamente así el sentido de esta frase. Cuando le dicen, ¿no es este el hijo de José?, se está refiriendo a que lo que esperan los de Nazaret es que Jesús, visto que ha hecho grandes milagros en Cafarnaún, ahora, con más razón y con más motivo, los haga en Nazaret. Porque nosotros somos sus vecinos, nosotros somos los de su pueblo. Y si Él tiene el poder de hacer cosas grandes, donde las tiene que hacer no es allá en Cafarnaún, sino aquí, en Nazaret. Es la idea, no es un problema simplemente de rivalidad de pueblos, ¿no? Es como decir, pero ¿cómo va a hacer Dios milagros en Novelda si los puede hacer aquí en Aspe? No es ese el sentido, es absurdo. No va por ahí. La idea es mucho más importante. Dios tiene que hacer lo que nosotros le digamos. Dios nos tiene que obedecer. Dios tiene que actuar según lo que nosotros pensamos que tiene que hacer Dios. Dios, al final, me tiene que obedecer a mí. Esto es lo que en el fondo está detrás de toda esta discusión. Jesús les responde con un ejemplo tomado de la Escritura. En tiempos del profeta Elías, cuando hubo una gran hambre, había muchas viudas en Israel y sin embargo Dios solo envió al profeta Elías a una viuda que estaba en Sarepta, el territorio de Sidón. Es decir, Dios envió al profeta Elías a una viuda pagana que no era israelita. ¿Cómo es posible? Si había muchas viudas israelitas que lo pasaban mal. En tiempos del profeta Eliseo había muchos leprosos y de muchas otras enfermedades. Y Dios envió al profeta Eliseo no a salvar a los leprosos de Israel, sino nada más y nada menos que a Naamán, el jefe, el general de los sirios que estaba enemistado con Israel. Entonces Dios quiere a todos por igual. Así es. De eso se trata.
Pero si ese no se lo merece, pero si ese no es digno, pero si ese no es de los nuestros, pero si ese, ¿qué ha hecho ese para merecer la gracia de Dios? Así pensaban los de Nazaret, así pensaban los israelitas y así pensamos tantas veces nosotros. Por eso, al oír este ejemplo que les puso Jesús, se llenaron de rabia y de odio porque no lo podían aceptar. Era imposible, era una auténtica herejía que Dios pudiera salvar a un pagano, a alguien que no es israelita, porque el israelita es el pueblo elegido y Dios solo se fija en Israel, y Dios solo ama a Israel, y Dios solo vive por Israel. Los otros pueblos no se lo merecen. Y de ahí viene ese cambio. Nosotros pensábamos que Jesús iba a hacer aquí, en nuestro pueblo, en Nazaret, las grandes cosas, las maravillas, los milagros más extraordinarios, mucho más que en Cafarnaún. Porque aquí en Nazaret Dios es de los nuestros. Y en cambio Jesús les dice, no sois más que nadie, tampoco menos, pero no sois más que nadie. Y Dios ha venido para todos. Dios ha venido a tocar el corazón de todos. Dios ha venido a salvar a todos. Dios ha venido para que todos se conviertan, para que todos cambien de vida, para que todos amen, para que todos vivan la vida de amor de Dios. Todos, nada de privilegiados, nada de exclusivistas, nada de gente que se lo merece más que otros. Porque en el fondo, queridos hermanos, pero es que pensamos todavía que nosotros merecemos algo de Dios, pero es que pensamos que nosotros somos más que nadie, pero es que pensamos todavía que Dios nos tiene que mirar a nosotros con más favor, con más aprobación que a los demás. Pues que todavía pensamos que podemos mirar a la cara a Dios y no llenarnos de sonrojo y de vergüenza. Pero es que todavía no hemos aprendido la humildad, como la Virgen María. Dice el Evangelio que lo llevaron a una montaña sobre la que está construida Nazaret. Pues no hay ninguna montaña en Nazaret. Por más excavaciones arqueológicas que han hecho, no hay. Es una tierra bastante plana. ¿A qué montaña se refieren? A la del orgullo, la montaña del orgullo. El orgullo sobre el que estaba construida Nazaret, ese orgullo, esa soberbia que es como una montaña, y sobre esa montaña del orgullo querían sacrificar a Jesús, querían matarlo, querían quitarlo de su vida, porque el orgullo es lo único que hace que Dios sea expulsado de nuestra vida. El orgullo que es del demonio, viene de Satanás. El orgullo es lo único que hace que Dios sea expulsado de nuestra vida. ¿Qué evangelio tan importante es este? ¿Cuántas lecciones nos enseña aquí? Jesús termina diciendo el evangelio que se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Se refiere a la resurrección. Es un anuncio de la resurrección. Al final a Jesús lo mataron, claro que sí, y también cada uno de nosotros con nuestros pecados, pero Jesús triunfó, Jesús se abrió paso, Jesús siguió su camino. ¿Su camino cuál era? El camino de la salvación para todos, el camino del perdón para todos, el camino de dar una nueva vida, una nueva esperanza, un nuevo comienzo. Es el camino de la resurrección al que nos invita también a nosotros Jesús. Tú has sido amado por Dios, tú has sido salvado por Dios, tú has sido engrandecido por Dios, aunque no te lo mereces. Ninguno de nosotros nos lo merecemos, pero así es de grande el Señor,
que se ha fijado en nosotros para darnos su gracia. Por eso no podemos seguir como antes. No podemos seguir pensando que nuestra vida cristiana nos la hemos ganado porque nosotros somos buenos, porque nosotros somos realmente gente estupenda. Sí, seguramente habrá otros que son peores. ¿Y qué? Al final, si pensamos así, seguimos comportándonos como estos paisanos de Jesús en Nazaret, orgullosos de sentirse de Nazaret como Jesús y por lo tanto en la condición de exigirle a Dios que me trate como yo creo que Dios me tiene que tratar. Vamos a dejar que Dios sea Dios y nosotros a obedecerle con docilidad, a amarle con amor, a seguirle con pasión.